En esta oportunidad vamos a estudiar sobre los algoritmos condicionales simples. Los algoritmos condicionales son estructuras lógicas selectivas y se utilizan cuando el desarrollo de la solución debe tomar una decisión para establecer un proceso o seleccionar un camino alternativo a seguir. Esto es sobre los algoritmos condicionales en su sentido general. Tienen una estructura similar a esta, en donde este rombo en un flujograma significa que se ha de tomar una decisión, es decir, se va a seleccionar o habrá una condición que me permita tomar una decisión y dependiendo el análisis de esta condición, puede tomar un camino que puede ser el de sí, en otras palabras, verdadero, o el camino de no, en otras palabras, la rama falsa de la condición. El algoritmo condicional simple, ahora, el anterior era en su sentido general, los algoritmos condicionales, ahora veamos los simples, que es nuestro tema. Son estructuras selectivas, también denominadas sí, entonces, que nos permite que el flujo siga por un camino específico si se cumple una condición o un conjunto de ellas. Esta es la representación a nivel de flujograma de una condicional simple. Tenemos la condición que ha de evaluarse. Si ésta se cumple, nos vamos para la rama positiva de sí o verdadera, cualquiera de los nombres podría llamársele. Y tenemos acá una operación o un conjunto de operaciones o procesos, impresiones de datos, a veces incluso entradas que deben de ejecutarse si esta condición se cumple. Y es muy importante eso, que si esta condición se cumple, acá donde dice operación, no solo procesos pueden ejecutarse, sino también entradas o salidas, es decir, captura de datos o impresión de datos. Una vez ejecutadas estas operaciones, continuamos con el flujo normal de nuestro programa. Insisto, si esta condición se cumple, nos vamos para la rama positiva y ejecutamos una serie de operaciones, entradas, procesos o salidas. Una vez ejecutados, continuamos con el camino normal de nuestro algoritmo. Por otro lado, si esta condición no se cumple, nos vamos para la rama negativa o la rama falsa de esta estructura condicional, en la cual no hacemos absolutamente nada y luego continuamos con el flujo normal que tenemos en nuestro algoritmo. Repitiendo, si esta condición se cumple, ejecutamos una serie de operaciones o una operación y si no se cumple, entonces nos vamos para la rama falsa donde no hace nada y simplemente se salta estos pasos que hay en la operación. La condición simple también puede representarse de esta manera. Tenemos la condición, a un costado ponemos la rama positiva y al otro costado la rama negativa. Si observamos, al cumplirse esta condición nos da verdadero, se ejecuta una serie de procesos y al avanzar vamos a los siguientes pasos que hayan en el algoritmo. Si esta condición no se cumple, nos vamos por la rama falsa que no hace nada y simplemente continúa hacia los siguientes pasos que tengan nuestros algoritmos. Además, hay que aclarar que en esta forma de estructura podemos también poner en el lado izquierdo el falso y en el lado derecho el verdadero. Lo que sí debemos hacer es que no nos falte en nuestro flujograma la indicación de cuál rama es la falsa y cuál rama es la verdadera. Esto para no crear confusión.
A nivel de pseudocódigo, la estructura condicional simple podemos escribirla de la siguiente forma. Al establecer una condición como esta, escribimos siempre la palabra sí, luego escribimos la condición que ha de cumplirse. Entonces, si esta condición se cumple, hacemos una serie de operaciones. Aquí puede haber 1, 2, 3, 4, 5, n líneas, entradas, procesos o salidas que se van a ejecutar si esta condición se ha cumplido. Una vez terminamos nuestro segmento condicional, debemos de cerrarlo para indicar que ya no ha de seguirse con ninguna operación en rama verdadera de la condición. Repitiendo, este tipo de estructura condicional simple solo tiene una rama. En este caso solo estamos programando la parte positiva, verdadera o de sí de nuestro algoritmo. No estamos advirtiendo qué es lo que se debe hacer si la condición no se cumple, ya que, insisto, estamos ejecutando un algoritmo condicional simple. Solo utilizamos la rama verdadera. También es importante recordar que las condiciones deben de tener una prueba lógica, ya que el resultado de esta condición debe de ser un verdadero o un falso. Si es verdadero, ejecutaremos estas operaciones, y si no se cumple esa condición, si nos da falso, pues no hacemos nada, porque aquí termina la condición con el fin sí. Hay que destacar que he colocado en este color rosa las palabras reservadas en un programa de pseudocódigo. Por ejemplo, en este caso son las que se utilizan en el programa PCIN. Recordando nuevamente, la condición de tener una prueba lógica. Esas pruebas incluyen operadores de mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, igual, etcétera. Todas aquellas que su resultado sea un verdadero o sea un falso. Veamos ahora unos ejemplos de algoritmos condicionales simples. El primer ejemplo es el siguiente. Construye un algoritmo que, dado como dato la calificación de un alumno, escriba la palabra aprobado en caso de que esta calificación sea mayor a 6. Hay que analizar las entradas y salidas para tener una mayor claridad de nuestro problema. Iniciaremos, como en clase hemos acotado. Es importante reconocer, tener claro a qué queremos llegar para definir luego nuestras entradas. Entonces, un consejo sano, podríamos decirlo así, es definir primero la salida, a qué queremos llegar. Por lo tanto, las salidas acá es el resultado en caso de aprobación, es decir, que si ha aprobado, se va a mostrar esa palabra, aprobado. Y nada más, ya que estamos ante un algoritmo condicional simple, no necesitamos mostrar si el alumno no ha aprobado. Ahora definiremos las entradas y simplemente lo que necesitamos capturar es la calificación del alumno. Recordemos que este rectángulo está representando los procesos, que en este análisis de caja negra no necesitamos identificar cuáles serán esos procesos que vamos a ejecutar, simplemente nos enfocamos en las salidas y en las entradas. Podemos ponernos en el lugar del algoritmo e imaginar que somos el algoritmo y pensar qué es lo que yo debo de entregarle al usuario como resultado. Le tengo que entregar la palabra aprobado, sí. Después de hacer un análisis y ejecutar algunas condiciones, determino que el alumno ha aprobado. Ahora, yo como algoritmo, ¿qué necesito para entregarle al usuario si el alumno ha aprobado o no? Pues lo que necesito es su calificación. Por lo tanto, esa es la entrada hacia el algoritmo, la calificación del alumno.
Si analizamos los procesos, tenemos que el algoritmo debe verificar si la calificación es mayor o igual a 6.0. Observemos que aquí está una condicional. Estamos evaluando si la calificación es mayor o igual a 6.0. Observemos cómo la condición tiene un operador mayor o igual. El resultado de esto nada más podría ser verdadero o falso. Si hacemos un diseño de la solución en forma descriptiva, tenemos que el algoritmo debe hacer lo siguiente. Primero, capturar la calificación, es decir, el usuario va a escribir cuál es la calificación del alumno. Segundo, comparar esta calificación que hayamos capturado para saber si es mayor o igual a 6.0. Tercero, si la nota es mayor o igual a 6.0, haremos el paso número 4. El paso número 4 es imprimir la palabra aprobado. Y eso sería todo, ya que en los algoritmos secuenciales simples no ejecutamos nada si esta condición no llega a cumplirse. Ahora, a nivel de flujograma, al diseñar la solución, nos quedaría de esta manera. Tenemos el algoritmo, acá le hemos llamado aprobación. Definimos una variable que se llame calificación, la inicializamos a 0 y luego le decimos al usuario que ingrese la calificación del alumno. Acá estamos capturando esa calificación y luego comparamos si la calificación es mayor o igual que 0. Si esto resulta verdadero, entonces imprimiremos o mostraremos al usuario la palabra aprobado. Si esta condición no se cumple, entonces simplemente terminamos el algoritmo. A nivel de pseudocódigo tendríamos lo siguiente. Tenemos el algoritmo aprobación, definimos la variable calificación como real, mostramos el siguiente mensaje. Lo ponemos entre comillas para que esto se visualice al usuario. Ingrese la calificación del alumno. Siguiente paso, leemos la calificación. Entonces escribimos leer calificación. Esta es nuestra variable que hemos definido acá. Luego de leer la calificación, vamos a generar la condición. Y como ya decíamos, tenemos que poner la palabra sí y luego la condición. Si calificación es mayor o igual a 6.0, aquí podríamos poner la palabra entonces, aunque dependiendo la configuración de un software como PCI, podría omitirse y simplemente pasar a lo que se hará si esta condición se cumple. Notemos que hemos dejado acá una sangría. Esto es importante porque las sangrías nos señalan que esta línea pertenece a una estructura de la línea anterior. En este caso tenemos una estructura condicional, por lo tanto este mostrar aprobado pertenece a esta estructura condicional y es la rama positiva de esta condición. Luego tenemos un fin sí. Con eso estamos cerrando la condición sí y ya no vamos a ejecutar nada más. Cuando tenemos algo como esto, estamos ante una estructura condicional simple. Solo hemos definido la rama positiva de la estructura. Luego, al terminar la condición con el fin sí, finalizamos también el algoritmo con la palabra fin algoritmo. Como segundo ejemplo tenemos, dado como dato el sueldo de un trabajador, aplíquele un aumento del 15% si su sueldo es inferior a $1,000. Imprima en este caso el nuevo sueldo del trabajador. Ya nos dan acá cuál es el dato de entrada. En este caso nos dice que se va a dar como dato el sueldo del trabajador. Ese sería el dato de entrada. Luego dice aplíquele un aumento del 15%. Eso sería un proceso. Si su sueldo es inferior
Miren, acá está la condición. Esta es una palabra clave, sí. Si su sueldo es inferior a $1,000. Entonces acá nos dan la salida. ¿Qué va a ocurrir si esto se cumple? Tenemos que imprimir el nuevo sueldo del trabajador. Acá la impresión no es una palabra como en el ejemplo anterior, sino que va a ser un dato numérico, es decir, el sueldo. ¿Cuánto va a ser el nuevo sueldo? Si el empleado gana menos de $1,000, le vamos a aumentar el 15%. Analizando las entradas y salidas, como ya habíamos mencionado, la salida será el nuevo sueldo con aumento. Esto sí aplica. Si no aplica, pues no tendremos ninguna otra salida. Como entrada tenemos el sueldo del trabajador, es el dato con el que vamos a trabajar, vamos a tomar las decisiones, vamos a hacer los cálculos, etc. Así que nosotros como algoritmo recibimos el sueldo del trabajador, le hacemos esas operaciones y al final vamos a tener una salida que es el nuevo sueldo con aumento si en caso aplicara. Es decir, si este sueldo llegara a ser menos de $1,000, tendríamos que tener esta salida. Analizando los procesos, tenemos entre las cosas que debemos de hacer es verificar si el sueldo es menor a $1,000. Una de las cosas que también tenemos que ponerle mucha atención en los problemas es, vamos a regresar un poco, es que dice si su sueldo es inferior a $1,000. No dice si el sueldo es $1,000 o menos, o si el sueldo es menor o igual que $1,000. Simplemente dice si su sueldo es inferior a $1,000. Esto nos da una idea que $1,000 no está incluido, sino hasta 999.99. Por lo tanto, acá hemos puesto en el análisis de procesos que vamos a verificar si el sueldo es menor que $1,000, no si es menor o igual, es decir, 1,000 no lo vamos a incluir acá. Si esto es verdadero, vamos a hacer la siguiente operación. Para obtener el nuevo sueldo, vamos a sumar el sueldo que ya teníamos, le vamos a sumar el 15% del sueldo que él ya tiene. Entonces esta parte de acá es nada más el cálculo del porcentaje 15% del sueldo. Eso es nada más lo que estamos sacando acá, el 15% del sueldo. Por eso le sumamos al sueldo para que juntos formen el nuevo sueldo. En este caso me atrevo a guardarlo en la misma variable sueldo. Es decir, después de hacer esta operación, sueldo va a dejar de valer lo que antes valía, por ejemplo, $800, y va a valer el resultado de esta operación y por lo tanto se va a sustituir el valor. En el diseño de la solución de forma descriptiva podríamos decir que los pasos a seguir son: primero, capturar el sueldo; segundo, comparar el sueldo a ver si es inferior a $1,000; tercero, si esto resulta verdadero, es decir, si el sueldo es menor de $1,000, vamos a hacer el paso número 4. En el paso 4 operamos lo siguiente: sueldo va a ser igual a sueldo más sueldo por punto 15, es decir, sacarle el porcentaje de aumento y sumarle al sueldo original, y al efectuar esta operación vamos a almacenarlo en la variable sueldo. Sustituimos el valor anterior por el nuevo resultado de esta operación. Y quinto, vamos a imprimir la variable sueldo, que es la que tiene el nuevo sueldo, es decir, ha sido recalculado en el paso número 4. Sueldo deja de valer lo que antes valía y ahora valdrá el sueldo original del empleado más el porcentaje de aumento. A nivel de flujograma tendríamos, acá le hemos llamado al algoritmo calc sueldo, aquí lo iniciamos.
Inicializamos la variable sueldo, que es con la que vamos a trabajar. En este caso es la única variable que nos ha salido, porque así estamos haciendo el diseño de la solución. En otros casos, alguien podría, en vez de utilizar la misma variable sueldo para el nuevo sueldo, crear dos. Una que se llame sueldo y otra variable que se llame nuevo sueldo. Ahí va a depender del gusto o la necesidad. Luego imprimiremos un mensaje para el usuario que diga: ingrese el sueldo del empleado. A continuación capturamos ese sueldo, es decir, lo que él escriba va a quedar almacenado en esta variable que se llama sueldo. Él podría escribir 500, 675.83, etc. Con ese dato vamos a comparar la variable sueldo a ver si es menor que 1000. Si esta comparación resulta verdadera, es decir, si él ingresó, por ejemplo, un número 523 es menor que 1000, nos da verdadero. Entonces tendríamos que recalcular el sueldo. Pero si el sueldo de él es 1323 es menor que 1000, eso es falso, porque es mayor, no es menor. Por lo tanto, no vamos a hacer nada. No necesitamos recalcular porque él gana más de $1000, 1000 o más. Así que en caso esta condición se cumpliera, vamos a la rama positiva o rama verdadera y hacemos la operación que ya hemos establecido anteriormente. Calculamos el porcentaje de aumento, lo sumamos al sueldo original y todo eso lo guardamos en la misma variable sueldo, es decir, se sustituye y ya tenemos un sueldo ya con el aumento, y eso es lo que imprimimos acá. Al terminar, simplemente finalizamos el algoritmo. Ahora bien, aquí presento una segunda alternativa, que simplemente lo que se le ha variado es que si el sueldo es menor a 1000, solo hacemos el recálculo. Pero si esto no se cumple, no hacemos nada. Eso aquí no ha cambiado. Solo he cambiado la rama verdadera, en la cual he quitado de acá la impresión sueldo y la he puesto por fuera de la estructura condicional simple, que es esta de acá. Solo esta es la estructura condicional simple. Saqué la impresión del sueldo para que ocurra lo siguiente. Si el sueldo es menor que 1000, esto nos va a dar verdadero. Hacemos el recálculo, salimos y terminamos la condición simple e imprimimos ese nuevo sueldo. Ahora, si el sueldo es igual o mayor que 1000, esto nos va a dar falso y simplemente no hace nada y vuelve a imprimir el sueldo que el usuario acabe de ingresar. Esta es una alternativa, una solución bastante simple solo para desarrollar el ejemplo. Acá lo que estamos haciendo es que una vez el usuario ingrese el sueldo, si este es mayor que 1000, acá nos va a dar falso, no va a hacer nada y va a imprimir lo que él recién acaba de escribir. Esto le va a dar la idea al usuario que después de escribirlo, si recibe el mismo sueldo, significa que no cumple las condiciones para que tenga aumento. En cambio, en la alternativa anterior, acá la presentamos nuevamente, al ingresar un sueldo mayor de 1000, esto nos da falso y el algoritmo termina. Entonces el usuario no tiene información de qué es lo que ha ocurrido en este tipo de estructura simple. Así que por esa razón decidimos optar también por esta alternativa, donde el sueldo queda fuera de la estructura condicional simple. En el diseño de la solución con la primera alternativa a nivel de pseudocódigo nos quedaría de la siguiente manera. Escribimos el nombre del algoritmo, definimos la variable sueldo con la que hemos ya trabajado, la definimos como real, eso significa que va a aceptar puntos decimales y como el sueldo es moneda, para que acepte los centavos, pues la definimos como reales. Las variables que no necesitan punto decimal se definen como enteras.
pero en este caso la definimos como real. Luego mostramos el mensaje ingrese el sueldo del empleado para que el usuario sepa qué es lo que debe de escribir. El algoritmo lee el sueldo, escribimos leer sueldo, lo lee, es decir, guarda lo que al usuario se le pidió, lo guarda en la variable sueldo. Y luego el algoritmo compara si eso que se guardó en la variable sueldo es menor que 1000. Si esto se cumple, vamos a ejecutar dos pasos. Primero hacemos el recálculo y segundo mostramos el sueldo para que así podamos terminar esta condicional simple y también finalizamos el algoritmo. En la segunda alternativa teníamos lo siguiente. Esto de acá no cambia en absoluto, definimos sueldo, mostramos el mensaje, leemos el sueldo y aquí hacemos la comparación. Si el sueldo es menor que 1000, entonces recalculamos. Inmediatamente terminamos la condición y el mostrar sueldo nos queda por fuera de la condición. Aquí inició y aquí terminó con fin sí. Entonces por fuera de la condición mostramos el sueldo. Y así habríamos conseguido el pseudocódigo de este ejemplo. Veamos un tercer y último ejemplo. Tenemos este problema, calcular el total que una persona debe pagar en una llantería si el precio de cada llanta es de $65, si se compra una o dos llantas, y de $57 si se compran 3 o más. Acá hemos subrayado que estos son precios de cada llanta. Es decir, acá no nos estamos refiriendo que si él compra una o dos se le va a cobrar siempre $65, sino que si compra una se le va a cobrar 65 y si lleva dos se le va a cobrar 65 por cada una. Es decir, que se le va a cobrar $130. Y si él lleva 3 o más llantas, cada una va a tener un precio de $57. Y me dice el problema que usemos estructuras condicionales simples, ya que este problema también podríamos resolverlo a través de otro tipo de estructura. Analizamos las entradas y salidas. Como salidas, lo que debemos demostrar al final es el monto a pagar por todas las llantas. ¿Cuánto es lo que el usuario debe de pagar por las llantas que lleve? Pero como ya vimos, dependiendo del número de llantas que él vaya a comprar, así es el precio. Y como entrada, la cantidad de llantas que debe de comprar. Acá no necesitamos capturar el valor que tienen las llantas porque eso ya lo conocemos. Es un dato que el algoritmo ya debe de manejar. El algoritmo acá en su interior ya tiene que tener esa información. Solo lo que no conoce, lo que no tiene es cuántas llantas va a comprar el usuario. Las va a trabajar acá con la información que tiene y después me da los resultados. El resultado es mostrar cuánto tiene que pagar por esta cantidad de llantas que el usuario está comprando. Analizando los procesos, tenemos que el algoritmo debe verificar si la cantidad de llantas es mayor o igual a 1 y si al mismo tiempo la cantidad de llantas es menor o igual que 2. Si esto es cierto, es decir, si la cantidad de llantas está entre 1 y 2, se ejecuta esta operación. El total que debe de pagar es cantidad de llantas por 65, ya que cada llanta tiene un costo de 65 si se encuentra entre 1 o 2 llantas. En cambio, vamos a verificar si la cantidad de llantas es mayor o igual que 3, es decir, que desde 3 llantas en adelante ya tiene otro costo. Por lo tanto, si esto se cumple, vamos a ejecutar esta operación. La cantidad de llantas multiplicada por 57, que es el precio de cada llanta si él lleva 3 o más.
Acá sería lo mismo en esta condición si escribiéramos en vez de cantidad de llantas mayor o igual que 3, cantidad de llantas mayor que 2, ya que aquí 2 no lo estamos incluyendo. El siguiente número es 3 y 3 es mayor que 2, por lo tanto tendríamos el mismo resultado, ya sea si utilizamos cantidad de llantas mayor o igual que 3 y cantidad de llantas mayor que 2. Es exactamente el mismo efecto el que lograríamos. Y también aclarar que acá ya empecé a utilizar nombres de variables para ya irnos orientando al diseño de la solución. Y como hemos mencionado, las variables no pueden tener un espacio. Y si el nombre de la variable lo conforman dos palabras naturales, en este caso pudieron haber sido hasta 3, cantidad de llantas. Acá solo lo he resumido como cant llantas. Para abreviar un poco y para separarlo he ocupado un guión bajo. No se puede ocupar un guión medio porque eso representa la resta. Así que puedo poner todo junto, can llantas o can llantas, pero separados por un guión bajo. En el diseño de la solución, en forma descriptiva, tenemos primero que capturar la cantidad de llantas. Segundo, comparar si la cantidad de llantas está entre 1 y 2. Si esto se cumple, haremos el paso 4. Operar monto total va a ser igual a cantidad de llantas por 65 y luego pasamos al paso 8, que es imprimir el total. Aquí nada más lo que hemos hecho es que si la cantidad de llantas está entre 1 y 2, calculamos el monto total y lo imprimimos. Ahora, si esto no se cumpliera, nos dice que nos saltemos al paso 5. El paso 5 es que comparemos si la cantidad de llantas es mayor que 3. Si esto se cumple, haremos el paso 7, que es operar el monto total, el cual va a ser igual a cantidad de llantas por 57. Y una vez calculado, pasamos también al paso 8, que es imprimir el total. Es decir, que si la cantidad de llantas es mayor que 3, hacemos otro tipo de cálculo y por lo tanto nos da otro resultado. Veámoslo de una mejor manera a través de flujograma. Tenemos nuestro algoritmo llantas, aquí lo iniciamos, definimos dos variables, can llantas y monto total, las inicializamos a 0. Luego le pedimos al usuario que ingrese la cantidad de llantas. Capturamos la variable can llantas y luego comparamos si can llantas está entre 1, es decir, si es mayor o igual que 1 o si es menor o igual que 2. También aquí podríamos decir si cantidad de llantas es 1 o cantidad de llantas es 2. Esa sería otra manera de definirlo. Si esto se cumple, entonces multiplicamos can llantas por 65 y almacenamos el resultado en monto total. Si esto no se cumple, no hacemos nada. Luego verificamos si can llantas es mayor que 2. Es decir, que si esto no se cumplió, al llegar acá, esto probablemente sí se cumpla y tendría que ser así. Porque si el usuario ha ingresado un valor de 3, 4, 5, esto no se va a cumplir, se lo va a saltar. Pero al llegar acá, 3, 4, 5, etcétera, son mayores que 2. Esto sí se va a cumplir y es este el proceso que va a ejecutar. Ahora bien, si esto se cumpliera, si can llantas es 1 o es 2, se ejecuta este proceso y al llegar a este no se va a cumplir porque 1 no es mayor que 2, ni 2 es mayor que 2, ya que es igual. Por lo tanto, nos va a dar falso y no se va a hacer ningún cálculo. Con estas dos estructuras condicionales simples, estamos desviando hacia el proceso adecuado según la cantidad de llantas que el usuario consuma. Si es entre 1 y 2, se ejecuta esto, pero si no es eso, por lo tanto, debe de caer en esta condición como verdadera para que se ejecute esta otra y al final, no importa si se vino por acá
o se vino por este otro camino, el resultado siempre se va a visualizar. Si fue entre 1 y 2, se hace un cálculo, acá se salta e imprime el monto total correspondiente a una o dos llantas con el precio de 65. Pero si esto es falso, se lo salta. Si se ejecuta este proceso, se hace este otro cálculo y se muestra también el total, pero con el precio de las 3, 4, 5, 6 o 7 llantas, etcétera, que el usuario vaya a comprar. Y luego terminaríamos el algoritmo llantas. En el diseño de la solución a nivel de pseudocódigo tenemos lo siguiente. Iniciamos nuestro algoritmo llantas, definimos las dos variables. Una es canLlantas, esta la definimos como entera porque la llantería va a vender cantidades enteras de llantas, no va a vender una llanta y media o 3 llantas y una cuarta parte, etcétera. Son números enteros las cantidades de llantas, por eso lo definimos como entero. En cambio, monto total lo definimos como real, porque acá estamos manejando dinero y como ya hemos mencionado, cuando manejamos dinero debemos de incluir los centavos y eso nos genera ya el punto decimal. Luego mostramos el mensaje, ingrese la cantidad de llantas a comprar. El algoritmo lee la cantidad de llantas y compara. Si la cantidad de llantas está entre 1 y 2, monto total va a ser igual a la cantidad de llantas por 65. Y aquí terminamos esa estructura. Ahora, si esto no se cumple, hemos puesto otra estructura más abajo que compara si la cantidad de llantas es mayor que 2, ejecuta este otro proceso donde multiplicamos la cantidad de llantas por 57. Y aquí terminamos esa estructura, ya sea que se haya cumplido la primera o se haya cumplido la segunda, terminamos mostrando el monto total y terminamos finalmente nuestro algoritmo. Estos han sido los ejemplos del tema algoritmos condicionales simples.